con el doctor Andrés Felipe Miranda. Es un internista cardiólogo egresado de nuestro programa, quien se desempeña como cardiólogo en Cardiovid y en el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde están armando un nuevo mm, servicio de cardiología que está floreciendo. Le deseamos muchísimos éxitos, por supuesto. Y pues tenemos ese apoyo de él para que entre los dos conduzcamos la reunión. La idea es que puedan participar, no les dé temor equivocarse. La idea es que precisamente esta es una sesión donde aprendemos de lo que no sabemos y de pronto de los errores que hemos cometido. Usualmente les muestro algún artículo aparecido recientemente. Esto de la electrocardiografía es terriblemente dinámica. Este artículo nos muestra cómo poco a poco estamos aprendiendo a mirar detalles que hasta ahora no están en nuestras guías de los cambios electrocardiográficos que pueden dar una posibilidad de hacer un diagnóstico apropiado de síndromes isquémicos agudos. Y este artículo donde se analiza una cantidad de detalles que se le entregan a la Machine Learning, inteligencia artificial, permiten darnos la oportunidad de utilizar como 300, 400, 500 diferentes variables para introducirlas y que nos den información para poder ayudarnos a tomar decisiones en un paciente con dolor de pecho, y el electrocardiograma se convierte en una herramienta supremamente importante. Empecemos con el primer electrocardiograma donde echamos de menos el que tengamos esa información tan valiosa de que un equipo de inteligencia artificial nos pueda ayudar a aproximarnos a la dificultad que significa recibir un paciente con dolor de pecho y cambios electrocardiográficos que probablemente los tenía previamente, y poder interpretar si además de estos cambios electrocardiográficos eh, hay alguna explicación de tipo más profunda que un síndrome coronario agudo, una pericarditis, etcétera. Este es un joven de 32 años de edad, quien estuvo haciendo la historia clínica del dolor de pecho de este paciente. Indica que el padre desarrolló una enfermedad coronaria en algún momento, pero no sabemos la edad. Resulta que hace unos 10 años consultó también a Cardiovid por dolor de pecho, se estudió juiciosamente, le dijeron que tenía cambios electrocardiográficos de la repolarización, y este caballero consultó hace 8 días, consultó porque hace 8 días empezó con un dolor torácico atípico. En los 2 últimos días se le incrementó, atípico todavía, y consultó. El médico general que lo recibió en un servicio de urgencias muy juiciosamente tomó el electrocardiograma, y cuando vio estos cambios tuvo la oportunidad de asesorarse con el cardiólogo que hace el apoyo en un servicio de unidad de dolor de tórax que se hace desde el punto de vista virtual. Y pues por supuesto que el médico se inquietó ante estos hallazgos donde pues esperaba encontrar una elevación del segmento ST característico, pero encontró cambios de repolarización en las derivaciones de miembros, y encontró cambios muy importantes donde se veía voltajes supremamente altos, presencia de ondas Q-septales muy importantes, cambios de repolarización que le decían a uno, bueno, ¿será que aquí hay un síndrome coronario agudo? ¿Será que este paciente tiene cambios propios de una hipertrofia ventricular izquierda? Bueno, ¿cómo hago yo para resolver, cómo hago yo para resolver estas cosas? ¿Cierto? Ante estas inquietudes tan importantes. Entonces yo quisiera que de pronto, no sé si el doctor Andrés Felipe tenga alguna observación antes de que le demos la oportunidad a uno de los internos que nos cuente cómo hizo la interpretación de este electrocardiograma. ¿Tienes algún comentario, Andrés Felipe?
No, profe, ninguno. Adelante los compañeros con la Perfecto. interpretación. Bueno, entonces necesitamos un voluntario. Uno de los internos, ¿cómo enfrentó este electrocardiograma? ¿Qué pensó con esta historia de un muchacho joven que llega con un dolor atípico y encuentra este electrocardiograma con estos cambios? Tiene dolor y tiene estos cambios electrocardiográficos tan importantes. ¿Quién se anima? Levanten la mano para ayudarle en el micrófono, hacen el favor. Entonces, el que esté listo a conversar, por favor, levanta la mano para que podamos tener esa parte. El doctor Alfonso Mejía, bienvenido. Alfonso, si quieres, si vas a participar, tienes la mano levantada, te dejo la libertad. Pero yo sé que es para saludarnos. ¿A quién se anima a participar? ¿Qué tal Caterín Zapata? ¿Ah? ¿Se anima de pronto Caterín? Caterín, ¿de pronto te animas a participar? Elevas la mano para poderte asignar el micrófono. Alguien que eleve la mano, Sara Sánchez de pronto, anímense. Ustedes conocen el caso y pueden hacer algún comentario, decir, no, me parece que aquí sí hay un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, o hay alguna otra posibilidad diagnóstica, una pericarditis, una miocarditis, o hay otros cambios allí que lo hacen pensar a uno de que puede haber algo detrás de esto. No, nadie se anima. De los residentes, Simón Villa. Ah, Luis, perfecto, ánimo Luis, ya te voy a asignar el micrófono. Qué bueno. Luis, pues ya tienes el micrófono. Adelante, Luis. Abre tu micrófono, Luis. Adelante, Luis. Adelante, Luis. Bien puedas participar. Gracias por estar con nosotros, Luis. Adelante. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, señor. Adelante, Luis. ¿Qué piensas, pues, de este paciente? Profe, en este contexto, estoy presentando un dolor torácico. El problema que estamos viendo, hay una inflamación del segmento ST en cara inferior, en D2, D3 y AF. En este contexto, en este paciente, habría que tomar las derivadas derechas para hablar si hay supranivel del ST y hablar que tal vez no tenga algún tipo de infarto miocardio de cara derecha también. Y triteo de ST. Entonces, le Hay un tomaría las detalle derechas. interesante. Realmente hay dos detalles a lo que estás comentando que de pronto vale la pena. Cuando hay depresión del segmento ST, teóricamente en 2, 13 ABF, si uno piensa que son imágenes en espejo, por supuesto que se estarían produciendo en V2, V3, en la parte anteroseptal. Entonces, posiblemente las precordiales derechas aquí no darían mucha información. Y recuerda que las derivaciones posteriores son cuando hay depresión del segmento ST en B1, B2, B3. Ahí es indispensable. El que la tomes es un elemento adicional, pero esa quería darte ese detallito que puede ser valioso para todos. ¿Qué piensas de este paciente? ¿Qué harías con ese paciente? Entonces, Tú estás como internista en un servicio de urgencias de segundo nivel. Sí, Luis. ¿me recuerda el caso, profe? Un momentico, por favor. Entonces, son 32 años de edad, un tipo joven, es deportista, hace actividad física sin dolor de pecho, tolera bien el ejercicio, hace 8 días con dolor de pecho en específico que se ha incrementado y al momento de examinarlo tiene este electrocardiograma. Bueno, no te preocupes. ¿Quieres decir algo más? Que no sé si tengas problemas con el sonido, me da la impresión. No, profe. ¿Listo? ¿O querías hacer algún otro comentario? No, profe, no. Listo, perfecto. Entonces, yo quisiera que uno de nuestros fellows participara. No sé, Santiago, podrías estar comentando. Aquí está. Uy, ánimo. ¿Quién desea? Levante la mano para yo darle el micrófono. Uno de los fellows quiere participar, el doctor Santiago, la doctora Karen, el doctor Santiago. Perfecto, Santi. Entonces, adelante, Santiago. ¿Puedes activar tu micrófono, Santiago? Adelante, Santiago. ¿Qué nos enseñas de este electrocardiograma?
¿Cómo lo enfocas? Hola, profe, ¿me Sí, escuchan? señor, te estamos oyendo muy bien, Santiago. Bueno, profe, pues el síntoma del paciente es dolor torácico y bueno, uno debería pensar en isquemia, como posiblemente lo plantea en un inicio Luis. Y siempre debería tener uno ese como en el norte para evaluar el paciente. Ahora, es llamativo que el paciente es joven, ¿cierto? Que tiene unos cambios de la repolarización desde muy joven y que los voltajes de las derivadas son muy grandes, ¿cierto? Entonces es inusual que uno a los 30 años tenga un corazón sano con tanto voltaje allí y generando trastornos de la repolarización. Entonces, a uno que le gustaría evaluar, ver cómo es pues, cómo es la estructura de ese corazón, porque pudiese haber enfermedades eh, tipo una cardiomiopatía hipertrófica, podrían tener comportamientos elevando mucho el voltaje, trastornando la repolarización e incluso explicando el dolor torácico del paciente. Entonces, si bien lo primero es descartar isquemia en un individuo, independiente de la edad, el comportamiento del caso clínico, sugiriendo que los cambios son antiguos, que el paciente tiene estos voltajes tan elevados, nos debería hacer pensar también en otras entidades. No sé ustedes qué piensan. Perfecto. Mira, mira qué lindo todos el enfoque que da el doctor Santiago ante esto. Estos cambios le hacen, le obligan a uno a pensar que ese muchacho, pues hombre, no es hipertenso, pero tiene signos de una hipertrofia ventricular izquierda que podría ser una cardiopatía de ese tipo, una cardiopatía hipertrófica congénita y que esa sea una manifestación fenotípica de ella por los electros que tenía previamente. Nuevamente, la trascendencia de conocer los electros previos del paciente. Con este paciente tuvimos después la posibilidad de buscar la historia de 10 años antes en la cardioid. Desafortunadamente no estaba el electrocardiograma y simplemente dicen trastornos de repolarización. Entonces, con este caballero, la decisión que tomó su médico muy juiciosamente fue, pues hombre, lo tenía en la unidad de cuidado de dolor de pecho, le pidió unas troponinas y con estos hallazgos lo decidió remitir a un tercer nivel. Las troponinas fueron elevadas y el médico que lo recibió en urgencias del tercer nivel consideró que debía de todas formas estar seguro de cómo eran sus coronarias, pidió un cateterismo, el cual mostró unas coronarias epicárdicas sanas, se le hizo una ecocardiografía que no mostró nada en especial, entonces el cardiólogo del tercer nivel quedó inquieto con ese paciente, dijo, un momentico, yo tengo que aprender qué pasa con este paciente y le pidió una resonancia magnética nuclear. Y muy interesante, el estudio de la resonancia fue leído inicialmente por un experto en esa resonancia magnética y encontró signos de miocarditis y lo informó como tal, una miocarditis. Pero ante la sospecha, como tú lo habías planteado, Santiago, de que podía haber una cardiopatía hipertrófica, le pedimos el favor al doctor Abad, que ustedes saben que es un experto en cardioresonancia, y nos confirmó de que había signos de inflamación, de edema en el miocardio, y yo le voy a pedir el favor a uno de nuestros fellows que acaba de pasar por la rotación de imagenología de resonancia magnética, que nos dé una información sobre esta resonancia magnética y el doctor Abad empezó a observar cómo ese miocardio empieza a mostrar cambios que todavía no son definitivos, pero hay signos que sugieren que detrás de esto hay una cardiomiopatía hipertrófica, posiblemente en su fase inicial y que vale la pena hacerle un seguimiento de él. De manera que le pido el favor al doctor John Freddy, si nos hace el... Doctor Jaramillo, una preguntita. Sí, Doctor, Alfonso. Bienvenido, hombre. gracias. Historia de consumo de sustancias psicoactivas. No, Alfonso, este muchacho es un muchacho deportista, afortunadamente, y negó completamente el uso de sustancias. Hombre, tenemos al doctor eh, Pablo Muñoz, que es un cardiólogo de Bogotá, fantástico, y está el doctor eh, eh, Juan Pablo. Y por favor, están con el micrófono abierto. John Freddy, ¿tú quieres comentarnos un poquito
sobre y el doctor Muñoz. Adelante, doctor Juan Pablo. Doctor Jaramillo, buenos días. Carajo, es un Ahorita lujo estamos tenerte por viendo, aquí, hombre. Qué rico, gracias. porque vamos a tener aprendizajes tuyos. Adelante, hermanito. Ahora estaba viendo las imágenes con John, no conocía el caso, parece un caso muy interesante. Tiene unas secuencias aquí, las que tiene usted, doctor. Las dos superiores son secuencias en eje corto del ventrículo izquierdo, la primera a nivel basal y la primera a nivel medio, donde son los músculos papirales de realce tardío o pisir. Estas secuencias es para ver si hay fibrosis o realce tardío en sospecha de miocarditis o otras entidades. Las dos secuencias de abajo, la de la izquierda abajo, es una secuencia T2 que nos sirve para mirar edema de miocardio. Y la de la derecha es una secuencia que se llama realce precoz o un T1 postcontraste, por lo que veo es postcontraste. Esas son las secuencias. Entonces, en las secuencias de arriba, como hablábamos con John ahora, no se ve un claro realce tardío, excepto un mínimo punto que hay en la cara anterior que habría que corroborar con nuestros cortes ortogonales para ver si es real ese punto que hay ahí o si simplemente es como una muesca epicárdica del músculo cardíaco que se puede presentar. En la imagen inferior a la izquierda impresiona visualmente un aumento de intensidad en la cara anterior. En esta cara anterior vemos que es un poco un gris más claro, digámoslo así, con respecto a la cara inferior, que es un gris más oscuro. Eso nos sugiere que haya edema en esa zona. Para corroborar 100% edema hay que hacer un ROI en ese punto y compararlo con el músculo pectoral o otros músculos para mirar si hay una relación de edema en esa zona. En la imagen inferior a la derecha, las secuencias de realce precoz, para mirar si hay hiperemia, que es el otro signo de miocarditis, vemos que hay una captación precoz del contraste mayor también en la cara anterior. Entonces, estas dos imágenes nos sugieren que sea una miocarditis. Como le digo, para hacerlo exacto, habría que hacerlo con un ROI, con una fórmula de relación entre el músculo y el músculo cardíaco y músculo pectoral o otro tipo de músculo, o si hay un aumento del 40% de la captación precontraste y postcontraste, nos dice que hay hiperemia. Si hay 2 de 3 signos, como son los que dice el Legg-Lewis, el criterio de Legg-Lewis, decimos que hay miocarditis. El pericardio, si ven, no capta para nada en las dos secuencias de arriba. Si sugerimos entonces que abajo a la izquierda hay edema y a la derecha hay hiperemia, esos dos signos nos darían que hay una miocarditis. Viendo el eje corto, el problema del eje corto, como se los digo a los compañeros en ecocardiografía, el eje corto hay que tener mucho cuidado cómo se hace el corte exactamente, porque en ese eje corto podemos hacer un corte un poquito oblicuo. Impresiona en la imagen superior basal que hay un aumento ligero del grosor a nivel de la cara anterior, que podría corresponder, como lo decían ahora, con una fase inicial de una miocardiopatía hipertrófica en esa zona, que está justo en la región basal de la cara anterior y septum anterior. Pero como le digo, hay que corroborarlo con otras imágenes ortogonales para ver si eso es real. Valdría la pena hacerle un seguimiento al paciente con ecocardio e incluso si queda dudas con resonancia, porque el aumento del grosor ahí es muy ligero, muy sutil, y habría que mirar si es simplemente por un corte no bien hecho ortogonal, ligeramente oblicuo, o si es algo que está aumentando el grosor en esa zona, que es un signo de un inicio de una miocardiopatía hipertrófica, porque si vemos ahí ese músculo con respecto a la pared inferior, no es más de 1.5, que es la relación que tenemos que tener para miocardiopatía hipertrófica, por lo menos en los pacientes que no tienen antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica. Si hay antecedente familiar de miocardiopatía hipertrófica, la relación es 1.3. No sé si tienen algunas otras dudas con estas imágenes. Hombre, Juan Pablo, muchísimas gracias. Y aquí ven ustedes la trascendencia que va cobrando la resonancia magnética nuclear en los casos bien específicos y la correlación electrocardiográfica y la parte imaginológica. No sé si tengas algún comentario adicional, doctora Miranda, algún comentario a las observaciones del doctor Juan Pablo. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Comentario, alguna observación final, Juan Pablo, sobre la trascendencia de la resonancia magnética en estos casos donde hay una sospecha de cardiopatía hipertrófica?
Como le decía, en pacientes que tienen cambios sutiles, probablemente esos cambios no los vamos a ver por ecocardiografía, porque son cambios muy pequeños. El seguimiento en este paciente, si se sigue sospechando que puede haber un desarrollo de miocardiopatía hipertrófica, lo ideal inicialmente sería hacer una resonancia. En esa zona que está ligeramente con aumento del grosor, eso sí, no vemos realce, que es otro signo a favor de que sea una miocardiopatía hipertrófica por el disarray de esas fibras musculares. No lo vemos, pero como digo, pueden ser la fase inicial. La miocardiopatía hipertrófica no se desarrolla súbitamente, hay una hipertrofia de 20 milímetros de un día a otro, es lentamente ese disarray que se va con los años. Por eso en los pacientes de miocardiopatía hipertrófica o que tienen antecedentes familiares y genéticos hay que hacer seguimiento periódico de esos pacientes. Perfecto. Muchísimas gracias por todos los aportes con este Profe. paciente. Este paciente, adelante. Profe, yo tengo una pregunta para el doctor Flores y es, ¿cuándo eventualmente le repetiríamos la resonancia? Porque como es un fenómeno lento y si esto fuese algo hipertrófico sería de lenta instauración, ¿sería antes para repetir la resonancia en 1 año, en 2 años, en 3 años? No. ¿Qué intervalo pues nos recomendaría él para el seguimiento de la imagen? Por lo menos hay que darle siquiera 3 años a esa imagen. Porque si es una miocardiopatía hipertrófica, el grosor es levemente aumentado, o sea, apenas está levemente aumentado para ver una real hipertrofia, hay que darle siquiera 3 años a la resonancia para que aumente el grosor y podamos corroborar que hay un aumento del grosor buscando eso en la orden, descartar miocardiopatía hipertrófica por antecedente de resonancia donde sugiere pequeña hipertrofia en la cara anterior para que en el momento de la adquisición lo hagamos detenidamente en esa zona y confirmemos o descartemos a futuro. De 3 años yo le haría un seguimiento. Hay que darle un espacio un poco más amplio. Perfecto. Hay Muchísimas gracias. una cosa que me gustaría resaltar del caso y es que yo Adelante, siempre pues, hago esta doctor. cuña, profe, si usted me permite, y es cuando a todos los clínicos, los cardiólogos, los internistas, todos, en todas las especialidades, siempre que vean un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, hay que tener en mente que esto es una enfermedad genética y hereditaria. Entonces, este es un hombre de 32 años que seguramente tiene hermanos o, bueno, uno, digamos que el ejercicio más importante siempre será como después de que se identifica un caso índice de miocardiopatía hipertrófica como este paciente, que si bien la expresión fenotípica en la resonancia no es la más clara, el electrocardiograma tiene las características y todo, yo creo que siempre esos pacientes deben ser derivados a genética para el diagnóstico cascada arriba y cascada abajo. Entonces es muy importante siempre como tener eso en mente. Siempre cuando en cardiología veamos una enfermedad que potencialmente pueda tener una explicación genética, esos pacientes deberían ser valorados por esa especialidad. Y por ahí había una pregunta de por qué esos pacientes elevan troponinas. Yo tengo un caso muy parecido en este momento hospitalizado en el hospital y me puse como a buscar y esos pacientes hacen de alguna manera como mimetizan presentaciones clínicas de infarto, inclusive con elevación del segmento ST en la pared anterior, que es más o menos como lo que le podría pasar a uno en este caso. Algunos de esos cambios son asociados a la hipertrofia, como decía muy bien Santi ahorita en la explicación del electrocardiograma, pero también esos pacientes tienen infartos, digamos que por oferta-demanda, es decir, no tanto en este caso porque no tienen un miocardio tan hipertrófico, pero en pacientes que tienen miocardios muy hipertróficos, esos pacientes infartan y generan unas fibrosis mesocárdicas extensas, que no es el caso de este paciente, pero también se puede ver eso. Y de hecho, mucho de eso es lo que explicaría en algunos pacientes como la fisiopatología en el aumento de muerte súbita. Entonces, esos pacientes se infartan a veces. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Bueno, pasemos a otro casito. Yo creo que hemos aprendido mucho de este caso. Este es un caso que lo propuso el doctor Miranda. ¿Tú quieres comentar la historia de esta paciente, André Felipe? Claro que sí, profe. Digamos que este electrocardiograma, lo bonito es de la anécdota, como usted pues siempre nos ha enseñado. Este es una paciente que estando yo en consulta me tocan la puerta y me piden el favor que si puedo leer ese electrocardiograma, que es un electrocardiograma de chequeo, que tienen que entregarle el resultado a la paciente. No teníamos nada de historia para ese momento, leemos el electrocardiograma, vemos pues el hallazgo que hay ahí, inmediatamente le pedimos a las personas de la clínica que se comuniquen con la paciente porque es un electrocardiograma que se hizo ambulatorio. Perfecto. ¿Y cómo lo interpretaría uno de nuestros internos? Animo, uno de los internos que nos diga, porque este sí lo conocen y es un caso muy, muy representativo de lo que sería cómo explicar esa bradicardia en la paciente. Aquí tenemos
Diana, perfecto, Diana, adelante. Tienes el micrófono disponible, Diana. ¿Puedes contarnos? Adelante, Diana. Hola, profe, yo creería que es un bloqueo grado 3. Uy, tenemos una... Listo. Otra vez, por favor, Diana. Profe, que yo creería que es un bloqueo auriculoventricular grado 3. Muy bien. ¿Qué te hizo pensar en eso, Diana? Profe, porque tiene prolongado el segmento, el intervalo PR y además de eso es muy desordenado, entonces no conduce siempre un QRS posterior y no tiene pues como ese orden de que se va alargando, sino que es muy desordenado. Ok, tú dirías que la actividad auricular va por un lado y la actividad ventricular va por otro lado, que tú identificas las ondas P que van a su ritmo y las ondas QRS van a su ritmo. Cada uno tiene una frecuencia distinta y están completamente disociados y eso te permite decir que es un bloqueo AB de tercer grado con un ritmo de escape supragiciano porque el QRS es estrecho y posiblemente esto le ha permitido a la paciente estar relativamente bien sin muchos síntomas. Yo quiero preguntarte algo. Si tú juiciosamente le das un poquito de importancia a la semiología, tomas a esa paciente y le encuentras un pulso de 40 por minuto y le miras el cuello y si en el cuello miras que de vez en cuando hay unas ondas A en cañón, tú dirías que ese detalle permitiría decirte que definitivamente esa bradicardia, antes de conocer el electro, te diría, este paciente tiene un bloqueo AB de tercer grado. Mira la coincidencia de la onda P con el complejo QRS que debe estar manifestando una onda A en cañón ocasional en el pulso yugular. Entonces, a veces se nos olvida mirar el pulso yugular cuando estamos palpando el pulso de nuestros pacientes y es una gran ayuda. No sé si tengas algún comentario, Andrés Felipe, de lo comentado por Diana. Muy bien, una cosa que clave pues que nos enseñaron los profes del profe Edison en especial es en el enfoque como de todos los trastornos de conducción auriculoventricular, siempre es muy importante el PR, digamos que el PR es como la ayuda reina en los bloqueos AB y de entrada si uno ve que hay un PR que es tan variable, inclusive donde la P, como el profesor está señalando, ahí se encuentra con el QRS y que tiene una modificación de latido a latido, lo más probable de que se trate de esto es de un bloqueo AB completo. Entonces, cuando uno ve eso, inmediatamente lo que hace es tratar de buscar, como Diana muy bien dijo, las otras características que le puedan permitir a uno corroborar el diagnóstico de un bloqueo AB completo. Yo tengo este flujograma que recientemente lo puse a disposición, donde la posibilidad de mirar si hay una bradicardia, si el RR es constante, como en este caso, el poder observar si hay onda P o no hay onda P. Si no hay onda P, pues piensa uno, ahorita demostramos un electrocardiograma que también nos facilitaste, Andrés Felipe, pero miren la posibilidad de mirar aquí, en esta parte, cómo se encuentra disociado la P del complejo QRS, cada uno va por su lado, y como el QRS es estrecho, nos habla de que el ritmo de escape es supragiciano. Si nos encontramos con esa misma disociación y un QRS ancho, ya hablamos de un ritmo de escape infragiciano que usualmente pues tiene mayor compromiso hemodinámico en los pacientes. Entonces, ese es uno de los enfoques. Y quiero que aprovechemos este electrocardiograma para que ilustremos, porque fíjate cómo en un determinado momento, en un paciente que entró en choque, vino muy bradicárdico y cuando vieron este electrocardiograma lo interpretaron como un bloqueo AB de tercer grado. ¿Por qué en este caso no es un bloqueo AB de tercer grado, Andrés Felipe? Cuéntanos un poquito de la historia clínica de la paciente y por qué querías que insistiéramos en este electrocardiograma que tuviste oportunidad de ver en ese paciente, de que estamos más ante un ritmo de tejido de unión especial y que no es un bloqueo AB de tercer grado. Este electrocardiograma, digamos que lo trajimos precisamente pues como en el diferencial de esos trastornos de conducción AB y digamos que las bradiarritmias. Es un electrocardiograma que nos parecía ilustrativo porque este paciente, a diferencia de la otra paciente, aunque es un trastorno, digamos que menos severo, por decirlo así, abro comillas, el paciente se presentó en choque cardiogénico, hipotenso, requirió reanimación, estuvo en UCI y todo lo demás. Digamos que aquí una de las pistas, y como decíamos ahorita, siempre la clave es mirar como la P y la morfología de la misma.
y no solo la P y la morfología, sino la relación de la P con el complejo QRS. Ahorita Diana nos mencionaba que cada uno iba por su lado, entonces que eso le ayudaba a ella o le apoyaba la posibilidad de pensar en un bloqueo AB completo. Pero si miramos bien, digamos que en este electrocardiograma, la P y el QRS no están del todo independientes o no están disociados del todo. Uno ve que hay una relación del QRS siempre seguido de una onda P. Entonces ya vimos que hay P y que tiene una relación, digamos que relativamente constante con el QRS. Digamos que el siguiente ejercicio ahí sería mirar cuál es la morfología de esa P, que digamos que es el reto para tratar de saber esa P de dónde está saliendo o cómo se está despolarizando esa aurícula en relación con el ventrículo. Y si uno pudiera mirar, por ejemplo, D2, D3 y ABF, que generan una P que es, digamos que negativa predominantemente, y la característica de la P de B1, que no es una P completamente, digamos que sinusal, y muchas de las otras que logramos ver, como podemos ver también, por ejemplo, en D6, uno puede ver que esa P no es de morfología sinusal, o sea que muy posiblemente esa P no viene de arriba, sino que es una P que se está produciendo de manera retrógrada siempre que se produce una repolarización ventricular, una despolarización ventricular, perdón. Entonces digamos que esos tres hallazgos, la relación, la morfología y la frecuencia pues, de esa P que se presenta, le apoyan a uno a pensar que muy posiblemente ese es un ritmo de la unión que unión bajo, no alcanza a ser pues, un ritmo infrahigeno por las características del QRS, y digamos que hay una cosa interesante en este electrocardiograma, y es que uno está, digamos, acostumbrado a ver los ritmos de unión con una P un poquito más cerquita del QRS, y uno podría tener en relación con esto dos explicaciones. Uno, que el ritmo es bajo y por eso es tan bradicárdico el paciente. Recuerden que los ritmos de unión en general están alrededor entre 40 y 60 latidos por minuto, que este sea un poco más abajo y por eso es un poco más bradicárdico, y eso hace que la P sea un poco más separada del QRS. O la otra opción, que pues ya aquí no tenemos una forma en el electrocardiograma de mostrarlo, es que esa despolarización auricular no se dé a través de la vía rápida, sino que suba por la vía lenta del nodo AB, y eso podría también explicar ese hallazgo. Muy bonito, pero la enseñanza de aquí, Andrés Felipe, es esto, de que de verdad, con frecuencia, los médicos cuando ven este tipo de electrocardiograma interpretan como primera opción un bloqueo auriculoventricular completo, y resulta que es un ritmo de tejido de unión al que hay que buscarle una explicación, y probablemente tenga algo que lo va a resolver y que va a permitir otra vez retornar al ritmo sinusal. ¿Estamos de acuerdo? Así es, siempre igual en todas las bradiarritmias y en todos los trastornos de conducción AB, siempre el reto inicial será buscar la causa. Entonces digamos que es el primer llamado. Perfecto. Muchas gracias. No sé si aquí hay un comentario. Vamos a ver, hay un comentario por el chat. La pregunta, que es muy interesante, tiene algo que ver con el hipotiroidismo. ¿Tú qué piensas? Esa pregunta me parece que es fundamental, ¿cierto? Cuando uno está frente a una bradicardia y cambios de esta índole, tiene que pensar en problemas metabólicos, tiene que pensar en hipotiroidismo, y efectivamente a esta paciente se le estudió la parte de tiroidea y preguntamos específicamente por eso, y tú me contaste, el TSH de esa paciente era 4,1, ¿cierto? Así es, TSH normal. Muy buena pregunta, Armando. ¿Ok? Listo. Pero siempre hay que pensar en un hipotiroidismo cuando está uno frente a estas situaciones. Bueno, este otro caso es un caso muy bonito que entusiasmó mucho a la doctora Karen. Es una paciente, mientras ella estaba rotando por electrofisiología, que llegó a que se le hiciera un estudio electrofisiológico, porque siendo joven tiene 10 años de historia de taquicardias permanentes en las mañanas, sobre todo se le acentuaban con los trasnochos, con el ayuno, y cuando se le vio este electrocardiograma, pues hombre, tuvo un enfoque de decir qué tipo de trastorno del ritmo debo yo tener en cuenta cuando encuentro este electrocardiograma. A que si uno de los internos nos quiere contar cómo hizo la aproximación, si se anima, uno de los internos, si se anima de pronto. Laura Calderón, por ejemplo, ¿qué pensó? Laura de pronto está con nosotros, alce la manito. O si no, uno de los residentes, Juan Esteban Vélez. Juan, de pronto tuviste oportunidad de ver el electrocardiograma. Bueno, para que ganemos tiempo, Karen, ¿estás con nosotros?
Karen, levántame la mano para yo poderte asignar el micrófono. Y si no, ¿quién de nuestros fellows quiere tomar este electrocardiograma? Levante la mano al que quiera. Ah, ya está, Karen. Qué pena que no te pude. Listo, Karen. Listo, profe, ahí ya estoy, Y muchas gracias por habernos digamos que, compartido este electrocardiograma que después que lo estuvimos analizando también lo conocía Andrés Felipe. Adelante, Karen. ¿Cómo enfrentaron a este paciente? ¿Cómo lo hace uno? ¿Cómo enfrenta uno a este paciente? Y luego lo que resultó del estudio electrofisiológico que te entusiasmó. bueno, entonces digamos que lo primero es la edad y los antecedentes de la paciente, porque eso le ayuda a uno a pensar en ciertas arritmias más que en otras. Por ejemplo, no es el caso, pero por ejemplo la fibrilación auricular no se presenta en pacientes tan jóvenes normalmente. Las vías suelen presentarse en pacientes más jóvenes, 20 años, entonces lo primero es eso, tomar herramientas de la historia clínica, de la anamnesis que le orienten a uno. Hay que recordar, por ejemplo, que las taquicardias que son por aumento, digamos, de la actividad del nodo sinusal, casi siempre tienen una fase de calentamiento y después van terminando también, digámoslo así, paulatinamente. Dentro de los mecanismos de las arritmias, casi todas las arritmias que son por aumento del automatismo tienen esas mismas características. Entonces uno le puede preguntar al paciente qué siente, si siente como que el corazón se le va acelerando de a poquitos y después se va calmando también de a poquitos, o si siente que es súbito el inicio y la finalización. Uno podría llegar a creer que los pacientes no saben decir eso, pero sorprendentemente la mayoría de los pacientes son supremamente consistentes en lo que le dicen a uno. Ya digamos que con esos elementos de la historia clínica y de la anamnesis, lo siguiente es la interpretación del electro, que es un signo que, o mejor, que es parte del examen físico para nosotros en realidad. Entonces, vemos acá que estamos ante una taquicardia porque estamos a más de 100 latidos por minuto, que es de complejos estrechos, pues porque es claro, pues que el complejo es estrecho. Y digamos que el electro es bonito en el sentido que se ve claramente que es regular, ¿cierto? Entonces, yo les había propuesto como Se nos está yendo el sonido, Karen. unos algoritmos Aló, de cómo se presenta la taquicardia. aló. Qué pena, Karen, se nos está ¿Aló? yendo el sonido. Karen había propuesto de pronto un algoritmo. Yo le propuse el que había elaborado recientemente, donde estábamos esto de evaluar el RR, que estaba completamente constante, si había presencia de ondas P visibles o no, como las hay en este caso, si esas P que preceden a cada QRS, una P por cada QRS, si esa P tiene las características de ser una P sinusal o es una P que tiene características distintas a las sinusales, como en este caso que es negativa en D2, y si es RP largo, las posibilidades diagnósticas, ¿cierto, Karen? Que tenemos problemas con el sonido de Karen, sé que ella no está en la casa. Entonces, la posibilidad de mirar como un enfoque, dos opciones, y es una P negativa, un RP largo, el que tenga una taquicardia atrial versus una reentrada nodal con conducción de tipo no común, de variedad no común. Entonces, la posibilidad de, si ese paciente es una reentrada, al hacerle una maniobra vagal, debe convertir a ritmo sinusal. Si es una taquicardia que no convierte, pues nos ayudamos con adenosina. Si la adenosina rompe la arritmia, es una reentrada de la variedad no común y si no convierte, la posibilidad de que sea atrial. Entonces, esta paciente se enfrentó como una paciente muy posiblemente con una taquicardia atrial versus la posibilidad de que el paciente tuviera una reentrada nodal de la variedad no común. Karen, ¿estás ya con el sonido? ¿Aló, Karen? Karen. Bueno, hay algunos comentarios, vamos a mirar el chat. Sonido está sin sonido en este momento y tenemos quien nos está alzando la mano, Listo. perdón. Adelante, Karen.
Listo, pero es que la señal por acá en cardio es una cosita muy seria. No te preocupes. Yo me atreví a hacer algunos de los comentarios que tú tenías para hacernos. Listo, entonces, pues entonces dentro de ese enfoque de la taquicardia de complejos estrechos regular, entonces lo primero que nos vamos a fijar es la relación de la P con el QRS. El propio, como les mostró ahorita, él también hizo un algoritmo muy bonito para taquicardias, así como hizo uno para bradicardias. Entonces, cuando vemos una P, claramente como es este caso, digamos que podemos empezar a pensar en todas las taquiarritmias. Cuando no vemos P en una presencia de una taquicardia de complejos estrechos, básicamente tenemos dos opciones, que sea una reentrada al nodo AB o que sea una vía accesoria. Recuerden que las vías accesorias pueden conducir de forma ortodrómica o de forma antidrómica, como estamos en las taquicardias de complejos estrechos, pues será una taquicardia de conducción ortodrómica. En el paciente que se vea la P, entonces vamos a ver cómo es la relación del PR respecto al RP. Es decir, si la P está más adelante o más atrás de la mitad del complejo del QR entre cada RR, de la mitad del ciclo. Hay, digamos que propuestas en milisegundos, las cuales son muy interesantes, pero a veces es difícil contar milisegundos en los cuadritos, sobre todo porque por razones que desconozco, escogieron valores un poco difíciles de evaluar, como 70 o 90 milisegundos. Entonces, les propongo que lo miremos con la relación que tiene la P, si está antes de la mitad o después de la mitad del ciclo del RR. Cuando la P está, como en este caso, después de la mitad, decimos que el RP, es decir, el tiempo desde el ventrículo hasta la aurícula, es mayor que el PR, es decir, el tiempo de la aurícula hasta el ventrículo. En este caso tenemos entonces varias propuestas. La primera propuesta es, como para cualquiera que sea un observador acucioso, la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal, por definición, tendrá un RP que es mucho mayor que el PR. Obviamente esto no es una taquicardia sinusal, pues porque la morfología de la P no tiene nada que ver con la P sinusal, pero es mi primera opción. La segunda opción son las taquicardias atriales. Digamos que depende de donde se despolarice, se va a considerar que viene de un lado o de la otra aurícula y vamos a tener la morfología de la P según el origen. La tercera opción es la taquicardia por reentrada nodal. Entonces recuerden que más o menos el 90% de los humanos tenemos doble fisiología de la conducción en el nodo. Que tengamos en otra taquicardia será otro asunto. Y clásicamente la conducción, o mejor, la forma de la taquicardia de la reentrada nodal es que baja por una vía lenta y sube por una vía rápida. Por eso la P casi nunca se ve o está pegadita al QRS. Sin embargo, hay pacientes en los cuales la taquicardia funciona al contrario, baja por la vía rápida y sube por la vía lenta. En ese caso tenemos un RP también, pues que será mayor que el P. Y por último tenemos algunas vías, y esto es algo, digamos que las vías son un mundo muy interesante en la cardiología, dado que las vías pueden tener muchas propiedades de conducción diferentes, y lo cual se va a ver manifestado en el electrocardiograma de superficie de diferentes formas. Entonces, en este caso, que fue lo que el diagnóstico final de la paciente, lo que tenía era una vía que clásicamente se conoce como una vía que es muy larga y adicionalmente tiene unas propiedades de conducción bastante malas. Por lo cual, mientras que en la taquicardia por reentrada AB, o sea, por una vía ortodrómica, normalmente la vía sube rápidamente el impulso a la aurícula, en este caso no, el impulso se vuelve de forma lenta hacia la aurícula. Eso tiene, digamos, varios efectos. El primero es que casi nunca estas vías conducen de forma anterógrada, y si lo hacen aún más lento que el sistema de conducción normal, por lo cual en el electrocardiograma de superficie ni tendremos PR corto ni tendremos onda delta en sinusal. Y el segundo es que una vez se establece la taquicardia, estas taquicardias suelen ser incesantes, porque recordemos que en las propiedades de conducción del corazón, entre peor conduzca usted, va a tener más posibilidad de tener digamos que un buen tiempo para volverse a repolarizar
lo cual hace que la taquicardia permanezca en el tiempo y eso la vuelve incesante. Con lo que Y les puede conté, provocar una taquicardiomopatía. esa es la complicación más frecuente de estas vías. Cuando pues las vías tienen diferentes localizaciones anatómicas, estas que les estoy contando que son tan malitas de conducción, generalmente están posteroceptales y se llaman vías pues taquicardias de Kummel, cuando están ahí posteroceptales. Esto es poco frecuente, pero es importante para el electrofisiólogo y la posibilidad de hacer curación, como en este caso. A ti te entusiasmó muchísimo y dijo, este es un casazo, como dices tú, donde se podía demostrar que pensábamos era primero una taquicardia atrial, la posibilidad de una reentrada nodal de tipo no común, pero resultó ser un Kummel y se curó completamente esta paciente, ¿cierto? Sí, señor, es un caso muy bonito porque obviamente por la edad, pues arrancamos por el principio, entonces por la edad de la paciente nos parecía mucho más probable que fuera una taquicardia atrial. Después dijimos, bueno, esto no nos está dando para taquicardia atrial, entonces debe ser que está siendo reentrante en el nodo, pero la despolarización de la aurícula no arrancaba por donde pensábamos que debía arrancar, si era por el nodo, y finalmente se comprobó la vía. Pues era el diagnóstico más raro, pero fue muy bonito porque miren que la paciente había consultado muchísimas veces, pues en 10 años, quién sabe cuántas veces consultó la señora por palpitaciones, y era un evento totalmente curable. Y adicionalmente, aunque ya no deterioró la función ventricular, sí pudo haber tenido esta complicación y hubiera sido muy triste, ¿cierto? Muchísimas gracias, Karen, por compartirlo. No sé si Andrés Felipe, que también conoció el caso, tenga alguna observación adicional para hacer. Obviamente en retrospectiva todo es mejor, pero digamos que hay varias cosas. Sí, Andrés, perdimos el sonido tuyo. Andrés Felipe, aló, perdimos eso. Hola, qué pena con Ahora ustedes sí, que te me cayó oímos la ahora señal. sí. Adelante, Andrés Felipe. Nada, que en retrospectiva todo es más fácil, pero Karen decía que por el perfil clínico sugería taquicardia atrial, sin embargo, uno se pone a mirar que el perfil clínico de un Kummel es el de esta paciente, entonces, digamos que clínicamente era muy difícil de diferenciar. Los Kummel son arritmias raras, el profe lo decía, eso es casi que menos del 1% de todas las taquicardias supraventriculares, no es lo más frecuente, pero digamos que uno se puede tener, pues digamos que las pistas diagnósticas con Kummel en esta paciente eran que es una mujer joven y ese es digamos que el perfil clínico, son mujeres jóvenes y casi que son arritmias que empiezan desde la infancia o la adolescencia la gran mayoría de veces y los diagnósticos se demoran para hacerse, como en el caso de esta paciente que se hizo 10 años después. Y lo otro es que las características electrocardiográficas, digamos que el diagnóstico diferencial es el de un ataque, el diagnóstico más diferencial más difícil es el de una taquicardia que tenga un origen posterior inferior o septal, pues posteroseptal más bien. Pero ahí digamos que las claves de los Kummel son esas P negativas en D2, D3 y ABF, pero también la presencia de unas P negativas en D5, D6. Digamos que por el electrocardiograma uno siempre, digamos que tendrá la duda de un ataque atrial, pero el perfil clínico y el hecho de que sea sostenido pues o reciprocante también digamos que apoyaría más la presencia de esta taquicardia. En el caso de la paciente es imposible hacerlo desde el punto de vista clínico o por electrocardiográfico y definitivamente el diagnóstico, porque clínicamente se parecen tanto la una como la otra, electrocardiográficamente también, y definitivamente en este caso el diagnóstico era por el estudio electrofisiológico. Muchísimas gracias, Andrés Felipe. El doctor Óscar Arredondo tenía algo para comentar. Tienes el micrófono asignado, Óscar. ¿Puedes abrirlo? Doctor Óscar Arredondo, si quieres abrir el micrófono o ya se hizo el comentario que tú querías hacer. Bueno, entonces pasemos al siguiente caso. Es un caso también muy del que aprendemos muchísimo. Miren ustedes, otra vez un hombre joven, 28 años, después de ingerir una preparación de café frío, experimenta una sensación de palpitación de frialdad en el pecho y sensación de calor en el abdomen. Él se sintió maluquito, pero se puso a revisar internet y leyó frialdad en el pecho, dijo, debe ir a urgencias y se fue para urgencias. Entonces acude a urgencias y le toman este electrocardiograma. Entonces llega con este electrocardiograma que ven ustedes aquí, con el que llegan. Aquí lo tenemos más cercano. Bueno, yo quisiera que alguien nos contara cómo hizo el acercamiento a este paciente. ¿Quién se anima a hacer la discusión? Si es uno de los internos, maravilloso. Si no, uno de los residentes de medicina interna.
y si no, se lo ponemos a uno de nuestros fellows. ¿Quién se anima? Ánimo. Levante la mano quien quiera participar. Ánimo, ánimo. Y si no, John Freddy, ¿te animas? Este no lo conoces tú, de manera que es un reto para ti. ¿Te animas a trabajarle, John Freddy? Claro, listo, Adelante, claro que sí, John Freddy. profe, buenos días. Sí, señor. ¿Cómo harías tú el enfoque de este paciente? Bueno, profe, pues es un paciente con una taquicardia de complejos estrechos, con una RR que es regular, y en la actividad auricular, digamos que veríamos, pues no sé si podríamos volver a ver el electro, profe, pues pareciera tener actividad auricular organizada. Hay onda P, ¿cierto? Primero que Sí, todo, lo que señor, decía hay Ava Karen, actividad. estamos frente a una taquicardia que es rítmica. Tenemos una Sí, frecuencia señor. que es de 168, 160, 160. 153, dice aquí el aparatico, 153, de complejos estrechos, de manera que es una taquicardia supraventricular rítmica, y buscas onda P. ¿Qué piensas tú? ¿Hay Claro. onda P? Yo veo actividad auricular organizada, entonces yo puedo decir que hay onda P, profe. De acuerdo. Entonces, esa onda P, el siguiente paso es, ¿tiene Relación con el características de ser QRS. sinusal? Profe, antecede acá QRS, que es estrecho, pero pues digamos que la morfología no. Aquí en dedos, vamos a mirar en dedos, pues positiva. En D2 está positiva, a que la Sí, primera posibilidad es de que sea una taquicardia sinusal, sí, pero y en no B1 está negativa, pues, está bifásica. Pareciera estar exactamente, bifásica. sí señor. Ujú. Tienes la posibilidad, tienes en D1 está positiva, en D2 está positiva, la Sí. primera opción es una taquicardia sinusal, pero por el comienzo rápido, por la frecuencia tan alta, el que no está relacionada con ansiedad, con medicamentos, pues podría ser una taquicardia atrial, ¿no? Sí, Entonces, señor. Pues digamos que el mismo enfoque, un paciente con un RP mayor que un exactamente, PR. mira lo que decía ahorita Karen, es un RP largo, la Es un primera RP opción largo. es una taquicardia sinusal. Mira qué bonito lo que nos decía ella, el aprendizaje que tenemos aquí, una taquicardia sinusal. Con este paciente, ¿qué harías tú en urgencias? Bueno, profe, pues primero que todo es un paciente que si hay estabilidad hemodinámica, hay que tratar de hacer maniobras vagales para ver la Perfecto, respuesta a las maniobras vagales. perfecto. Vean ustedes lo trascendente. Este paciente desafortunadamente no le hicieron maniobras vagales inicialmente, pero con una maniobra vagal, tú por lo menos, aquí no, si es un sinusal, obviamente que sigue en sinusal, pero se te va a hacer más lento y tienes la posibilidad de mirar cómo es la onda P. Sí, Ahora, y si señor. tienes un electrocardiograma previo del paciente donde tú lo conozcas y sabes cómo es la morfología de la onda P, te sientes más seguro de afirmar, esta es una taquicardia sinusal, y lo manejas como tal. En este paciente, el médico de una vez decidió utilizar adenosina. Ok. ¿Mm? Interesante, ¿no? Entonces, Sí, claro, le profe. puso adenosina. Aquí tenemos un acercamiento más de eso. Le puso adenosina. Sí. Pasó primero por una dosis, una segunda dosis, una tercera dosis. Ujú. Y de un momento a otro le entró en una taquicardia ventricular polimórfica que lo vio en el cardioscopio. Colapso. Ok. Hizo una torsada de Points en el cardioscopio y el paciente se colapsó, se puso maluco, perdió la oxigenación y le tocó que hacerle una cardioversión. Le hizo una cardioversión y pues salió de la cardioversión a un ritmo que lo ven ustedes aquí, todavía una frecuencia Ya rápida. es un poquito menos, sí, Ya pero se ve más claramente la onda P, pero fíjense taquicardia ustedes sinusal. que seguimos pensando en que es una taquicardia sinusal muy probablemente. Con Sí, esa señor. historia tan impactante, es volverle recordar dos cosas que aprendemos de esto. Hombre, las maniobras vagales son de una
ayuda inmensa de ver cómo responde el paciente y hay que tomarle un trazado mientras uno hace la maniobra vagal para ver qué pasa con la onda P. La conducción, Si, enlentecerla, sí. exactamente. Si baja la frecuencia, mira uno qué pasa con la onda P. Si convierte a ritmo sinusal, pues otra vez, obviamente. Entonces, primero, maniobras vagales antes de pensar en aspectos farmacológicos. La otra cosa importante es mirar en el cuello si hay ondas en cañón que le digan a uno, esto lo que estoy viendo yo es un signo de la rana. Eso le ayuda a uno a tener un diagnóstico diferencial ante taquicardias rítmicas. Entonces, la parte semiológica, no olvidarlas. Y recordar que siempre que tenemos a la mano, que siempre que vamos a hacer el uso de medicamentos, hay que tener al paciente monitorizado, porque le puede hacer lo que pasó con este paciente. Y ese paciente, ante esa situación, se llevó a estudio electrofisiológico y el estudio electrofisiológico fue muy bonito porque fue un estudio electrofisiológico completamente normal. Y el electrofisiólogo muy juiciosamente probó durante el momento de hacer el estudio qué ocurría cuando se aplicaba adenosina. Y miren esto. Cuando le aplicó adenosina, presenta episodios de bloqueo transitorio con escape nodal y un episodio con extrasístole ventricular, no induce arritmias. Entonces, una potencial explicación es que haya presentado un latido prematuro precoz posterior a la adenosina y haya generado una TV polimórfica. No sé qué Profe, yo tengo un comentario con ese adelante, caso. adelante, ¿Me Andrés puede mostrar, Felipe? profe, el electrocardiograma en el que muestran que lleva el primer bolo de adenosina, por favor? Ese, profe, yo creo que es ese. Lo que pasa es que hay una cosa interesante con el caso y es que en principio la adenosina es un medicamento que es relativamente seguro en la población en general, por todo lo que hemos visto en general, que una vida media corta y todo lo demás. Es como lo primero. Y segundo, a uno le llama mucho la atención que esta persona, luego de la aplicación de adenosina, haga una taquicardia polimórfica. O sea, ¿por qué es una TV polimórfica? Entonces, uno pues pensaría en qué enfermedades un test de adenosina pudiera desencadenar una TV polimórfica. Y eso se utiliza en el diagnóstico de los síndromes de QT largo. En el diagnóstico de los síndromes de QT largo, cuando hay duda o se pueden utilizar pruebas de provocación con adenosina. Entonces, y esos pacientes salen a TV polimórfica porque eso es como un dato importante. Yo no sé si y a uno le comienza a llamar como la atención esas alteraciones de la repolarización que comienza a ver cuando llevan los primeros 18 miligramos que parecían no estar presentes, sobre todo como se ven, por ejemplo, acá en las precordiales, exactamente. Eso llama la atención. Yo no sé, y yo creo que valdría la pena en este paciente tener un electrocardiograma en sinusal y hacer una medición de SQT, porque eso es una cosa interesante, o sea, no es frecuente y no es esperable y no debería ser asumido como normal que un paciente haga una taquicardia ventricular polimórfica después de la aplicación de adenosina, cuando eso es una prueba que se utiliza como test de inducción en los síndromes de QT largo. Yo creo que valdría la pena como tener eso en mente y considerarlo. Y mire, profe, en ese electro, mire esas precordiales, cómo se ven esos cambios tan interesantes de la repolarización luego de las primeras dosis. Y la despolarización, mira que ya empieza a ampliarse el QRS. Exactamente, entonces yo creo que vale la pena como tener esa consideración en mente en este caso, y además que es un hombre joven y bueno, comenzar a hacer lo mismo, la pesquisa, la búsqueda genética, la interrogatorio de los antecedentes y tener un electro en sinusal y hacer una medición de SQT, digamos que de manera bien juiciosa. Pero sí llama eso mucho la atención. Bueno, jóvenes, se nos terminó el tiempo, son las 8 de la mañana. Hemos tenido una discusión muy enriquecedora, teníamos un montón de casos más que nos habían facilitado, pero la idea es que aprovecháramos cada uno de estos casos, creo que ha sido una oportunidad. No sé si tengas un comentario final, Andrés Felipe, o alguno de ustedes quiere hacer algún comentario final. No, profe, muchas gracias por la invitación y a todos los compañeros por la participación. ¿Algún comentario adicional? Muchas gracias por todos los apoyos, el envío de los electrocardiogramas, la presencia de ustedes, el apoyo del doctor Juan Pablo hoy fue fantástico, aprendimos muchas cosas y de cada uno de ustedes. Hasta el próximo mes y muchas gracias por la compañía.